20 de noviembre de 1943. Atolón Tarawa, Islas Gilbert. El amanecer llegó lentamente sobre la isla de Betio, reticente e incierto, como si el propio sol dudara en presenciar lo que traería el día. El aire estaba cargado con la sal del Pacífico, cargado de humedad que se aferraba a la piel y al metal por igual. Bajo la tenue luz, el arrecife de coral que rodeaba la isla brillaba como dientes afilados, expuesto por una marea que había traicionado cualquier cálculo minucioso. En la playa, soldados japoneses de las Fuerzas Especiales de Desembarco Naval, hombres que se hacían llamar Riku Sentai la élite, agazapada tras búnkeres reforzados de troncos de coco y hormigón, con los dedos sobre los gatillos de las ametralladoras Nambu. Les habían dicho que las playas eran inexpugnables. Les habían prometido que ningún invasor podría penetrar los campos de batalla que habían preparado con tanta devoción. Esperaban, confiados en sus fortificaciones, en la sabiduría de sus comandantes, en la certeza de que los estadounidenses morirían en el agua antes de tocar la arena. Pero la confianza es algo frágil, fácilmente destrozada por lo imposible. Desde el horizonte, un sordo rugido mecánico comenzó a crecer, haciéndose más fuerte a cada momento que pasaba. No era el sonido familiar de los motores de las lanchas de desembarco luchando contra las olas, sino algo más. Algo que los defensores nunca habían oído antes. A través del humo del bombardeo previo a la invasión, a través de la neblina de cordita y la espuma marina, comenzaron a surgir formas del agua. No eran barcos encallados en el arrecife como se esperaba, sino vehículos blindados con orugas que se abrían paso entre las olas con una indiferencia casi casual hacia la barrera que debería haberlos detenido. Los soldados japoneses miraban con incredulidad, olvidando momentáneamente su entrenamiento, mientras estos tanques anfibios se alzaban del Pacífico como criaturas marinas mecánicas, con agua fluyendo de sus cascos, orugas aferrándose a la arena, torretas girando con propósito depredador. El LBT, vehículo de desembarco sobre orugas, había llegado a Tarawa y con él se inició una revolución en la guerra que alteraría fundamentalmente el cálculo estratégico de la campaña del Pacífico. Para comprender la conmoción que recorrió las posiciones defensivas japonesas esa mañana, primero hay que comprender qué esperaban. La doctrina militar japonesa en el Pacífico Central se basaba en estrategias defensivas cuidadosamente calculadas, basadas en siglos de tradición de fortalezas insulares y modernizadas por la guerra industrial del siglo XX. Cada atolón, cada isla designada para la defensa, se había transformado en lo que los planificadores japoneses llamaban Gyokusai, una joya que sería destruida en lugar de entregada, una fortaleza que exigiría un precio tan terrible en sangre estadounidense que la voluntad del enemigo de continuar se derrumbaría. La isla de Betio, objetivo principal de la operación galvánica, ejemplificaba esta filosofía llevada al extremo. El contraalmirante Keiji Shibasaki, al mando de la guarnición, se jactaba de que 1.000.000 de hombres no podrían tomar Tarawa en 100 años. Su confianza no era pura fanfarronería. Las defensas eran formidables desde cualquier punto de vista. Búnkeres de hormigón armado capaces de resistir impactos directos de la artillería naval, posiciones de tiro interconectadas que creaban campos de tiro superpuestos, obstáculos en la playa diseñados para canalizar a los invasores hacia zonas de ataque predeterminadas y, lo más importante, el propio arrecife. El arrecife que rodeaba Betio era a la vez una maravilla natural y un activo militar, una barrera de coral que se extendía entre 500 y 1.000 metros desde la costa, dependiendo de las condiciones de la marea. La inteligencia japonesa había estudiado a fondo la doctrina anfibia estadounidense, analizando los desembarcos en el norte de África, Sicilia y las Islas Salomón. Sabían que los estadounidenses dependían de las lanchas Higgins convencionales, embarcaciones de desembarco de fondo plano que podían encallar en la arena, pero que calaban entre 1 metro y 1,5 metros. Si la marea estaba baja, estas embarcaciones encallaban en el arrecife, obligando a las tropas a vadear cientos de metros bajo fuego enemigo, cargadas de equipo, avanzando con el agua hasta el pecho,
hacia playas arrasadas por ametralladoras y artillería. Sería una masacre, pura y simplemente. Los japoneses lo habían calculado todo. Habían medido las mareas, trazado los ángulos de tiro y almacenado munición. Se habían preparado para lo convencional, para lo esperado, para el tipo de asalto anfibio que describían los libros de texto militares y que ilustraban los manuales de entrenamiento. Para lo que no se habían preparado, para lo que no podrían haberse preparado, era para el ingenio industrial estadounidense operando a una escala y velocidad que desafiaban la lógica militar tradicional. Los hombres de la Segunda División de Marines, al embarcar de sus transportes en la oscuridad previa al amanecer, cargaban con el peso de una expectativa diferente. Les habían hablado del arrecife, les habían informado sobre las mareas, les habían advertido que si las predicciones de marea muerta eran erróneas, si el nivel del agua era inferior al pronosticado, los barcos Higgins no llegarían a la costa. Habían visto los mapas, estudiado las fotografías de reconocimiento aéreo, escuchado a los oficiales veteranos que habían sobrevivido a Guadalcanal hablar en voz baja sobre lo que significaba verse atrapado en el agua bajo fuego enemigo. Muchos habían escrito sus últimas cartas a casa, cuidadosamente guardadas en baúles a bordo. Esperaban atravesar un infierno. Esperaban perder amigos, hermanos, pelotones enteros en la mortífera travesía del arrecife a la playa. Se prepararon mentalmente para la lucha desesperada que definiría el resto de sus vidas si sobrevivían. Lo que no esperaban era viajar hasta la playa relativamente protegidos, transportados por máquinas que podían nadar. El LB-1 y el LBT-2, conocidos coloquialmente como caimanes y búfalos de agua, fueron producto de una filosofía de diseño que parecía casi absurda en su ambición. Concebido inicialmente por Donald Roebling, diseñador de embarcaciones de Florida, para operaciones de rescate civil en los Everglades, el vehículo había captado la atención de los estrategas militares que buscaban soluciones a los singulares desafíos de la guerra en el Pacífico. El concepto era simple pero revolucionario. Crear un vehículo con orugas que pudiera operar tanto en agua como en tierra, capaz de cruzar arrecifes, sortear las olas y transportar tropas y suministros directamente a playas hostiles sin requerir el vulnerable traslado de la embarcación a pie que exigía la doctrina convencional. Pero los conceptos simples rara vez se traducen en ingeniería simple. El desarrollo de tractores anfibios operativos requirió la solución de problemas que conectaron múltiples disciplinas de ingeniería. El vehículo debía flotar a pesar de su peso blindado, lo que requería una distribución cuidadosa de la flotabilidad y compartimentos sellados. Debía impulsarse en el agua utilizando sus orugas, un método mucho menos eficiente que las hélices, pero necesario para mantener su capacidad en tierra. Debía resistir la corrosión del agua salada, funcionar en el calor tropical, absorber el impacto del fuego enemigo y proteger a su carga humana. Debía ser lo suficientemente confiable como para cruzar kilómetros de mar abierto, lo suficientemente maniobrable como para navegar entre formaciones de coral y lo suficientemente potente como para superar obstáculos en la playa. A finales de 1943, los estadounidenses contaban con aproximadamente 125 LBT disponibles para la operación galvánica. No eran suficientes para transportar a toda la fuerza de asalto, pero sí para alterar radicalmente el carácter del desembarco. Las 3 primeras oleadas se desplazarían en los anfibios. El resto se aventuraría en lanchas convencionales, con los LBT sirviendo como lanzaderas blindadas, transportando refuerzos y suministros una vez asegurado el asentamiento inicial. La decisión de utilizar los LBT en Tarawa fue controvertida incluso en los círculos de planificación estadounidenses. Los vehículos contaban con un blindaje ligero. Su blindaje de acero podía detener munición de fusil y metralla, pero no el fuego pesado de ametralladora ni los impactos directos de artillería. Eran lentos en el agua, vulnerables a cualquier oposición naval seria. Su mecánica era compleja, propensa a averías y difícil de mantener en combate. Algunos oficiales argumentaban que eran un desperdicio de recursos, que los métodos convencionales
respaldados por una potencia de fuego abrumadora, serían suficientes. Pero el mayor general Julian Smith, al mando de la Segunda División de Marines, reconoció lo que representaban los LBT. No una garantía de éxito, sino una oportunidad, una ventaja tecnológica que podría salvar cientos, quizás miles, de vidas en esos primeros minutos críticos, cuando un desembarco es más vulnerable. Insistió en su uso, apostó el éxito de su operación a estos vehículos no probados, apostó la vida de sus marines a la capacidad de la industria estadounidense para cumplir sus promesas. El primer soldado japonés en ver los tanques de batalla principales emergiendo de las olas fue un cabo llamado Takeshi Inoue, veterano de 24 años de las campañas de China, que ocupaba una posición de ametralladora en la Playa Roja 1. En el caos del bombardeo naval, con explosiones que convertían el arrecife en espuma y humo, que dificultaba la visibilidad, al principio pensó que sus ojos lo engañaban. Los tanques no sabían nadar. Era una ley fundamental de la guerra, tan inmutable como la gravedad. Los tanques necesitaban tierra firme, puentes y buques de transporte. No surgían del océano y se dirigían a las playas sin más. Sin embargo, allí estaban, docenas de ellos, con orugas surcando las aguas poco profundas más allá del arrecife, sus cascos cuadrados abriéndose paso entre las olas que deberían haberlos inundado, transportando marines que deberían haber estado vadeando, muriendo, ahogándose en la zona de aniquilación tan cuidadosamente preparada. Las manos de Inoue se movieron automáticamente, años de entrenamiento superando la conmoción, y abrió fuego. La ametralladora Nambu vibró. Las trazadoras se dirigieron hacia el LBT más cercano, saltando chispas al rebotar las balas en el blindaje. El vehículo siguió avanzando. Su fuego, que habría aniquilado a los soldados de infantería como trigo ante una guadaña, fue solo una molestia para los tractores blindados. A lo largo de la línea defensiva japonesa se sucedían escenas similares de incredulidad. Los oficiales gritaban órdenes, intentando redirigir el fuego de los cañones antibuque hacia estos objetivos inesperados. Las tripulaciones que manejaban cañones de montaña de 75 milímetros, armas posicionadas para destruir lanchas de desembarco convencionales, luchaban por bajar el cañón lo suficiente para apuntar a los vehículos que ya habían cruzado el arrecife y se acercaban al malecón. El plan defensivo cuidadosamente orquestado, basado en la suposición de un desembarco convencional, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de lo inesperado. La doctrina japonesa enfatizó la operación, sorpresa la batalla al borde del agua, el principio de que las invasiones deben ser destruidas en el momento del desembarco, antes de que el enemigo pueda establecerse. Cada búnker, cada posición de artillería se había ubicado para maximizar la efectividad contra las tropas que vadeaban la laguna. Pero los LBT eludieron el supuesto fundamental de esta doctrina. Trajeron a las tropas pasado la fase más vulnerable, entregándolos a la playa con las armas secas, con el apoyo de fuego de las ametralladoras montadas en los propios vehículos, con la ventaja psicológica de haber cruzado lo que debería haber sido una barrera infranqueable. Desde la perspectiva de los defensores japoneses, los tractores anfibios representaban algo más que la mera sorpresa táctica. Simbolizaban una dimensión de la capacidad estadounidense que los informes de inteligencia habían insinuado, pero que experimentar de primera mano les impactó con fuerza reveladora. No se trataba simplemente de superioridad numérica o de potencia de fuego. Los japoneses ya se habían enfrentado a desventajas cuantitativas y lucharon con una determinación fanática. Se trataba de algo más inquietante: la capacidad de resolver problemas militares mediante la innovación tecnológica a un ritmo que volvía obsoletos los preparativos defensivos antes de completarlos. Se construyó una fortaleza para resistir un asalto convencional y los estadounidenses llegaron con medios no convencionales. Se prepararon para la batalla que comprendían, y ellos lucharon con armas que redefinieron los parámetros del combate. La realidad de Tarawa, por supuesto, era mucho más compleja de lo que cualquier simple narrativa de triunfo tecnológico pudiera sugerir. Los LBT no garantizaban la victoria.
La batalla se prolongaría durante 76 horas, costaría más de 3.000 bajas estadounidenses y se convertiría en sinónimo de la brutal aritmética de la guerra en las islas del Pacífico. Muchos de los tractores anfibios fueron destruidos por el fuego japonés. Su delgado blindaje no era rival para las armas antitanque concentradas. Decenas se averiaron en las olas, víctimas de fallos mecánicos o daños en sus vulnerables orugas por el coral. Las oleadas posteriores, que llegaron en lanchas Higgins convencionales que encallaron en el arrecife, tal como lo habían previsto los planificadores japoneses, sufrieron terribles bajas al vadear la costa. Pero los LBT cumplieron su misión esencial. Lanzaron las primeras oleadas de asalto a las playas con la fuerza y la cohesión suficientes para establecer un asentamiento. Sembraron el caos en el esquema defensivo japonés, obligando a los comandantes a reaccionar ante amenazas que surgían desde direcciones inesperadas. Proporcionaron movilidad blindada en las críticas primeras horas, transportando municiones, evacuando heridos y apoyando los avances de la infantería con fuego de supresión. Y lo más importante, demostraron un principio que definiría la doctrina anfibia estadounidense durante el resto de la guerra. El principio de que la innovación tecnológica podía mitigar, aunque nunca eliminar, los terribles costes de los desembarcos disputados. El teniente coronel David Shoup, al mando del segundo regimiento de marines en Betio, observó cómo los LBT se arrastraban hasta la costa y comprendió de inmediato su importancia. Valen su peso en oro, declararía más tarde, señalando que sin ellos el desembarco habría fracasado rotundamente. En sus informes posteriores, conservados en los archivos nacionales, Shoup enfatizó no solo el valor táctico, sino también el impacto psicológico. Los japoneses estaban visiblemente conmocionados por la aparición de vehículos blindados que surgían directamente del mar. Su disciplina de fuego se deterioró. Esperaban masacrar a los marines en el agua. En cambio, se enfrentaron a un ataque blindado a los pocos minutos de la hora H. Los informes japoneses posteriores a la batalla, documentos capturados que ahora se conservan en los archivos del Centro Japonés de Registros Históricos Asiáticos, confirman esta evaluación desde la perspectiva del defensor. Un oficial superviviente, el mayor Hirakushi, escribió en su diario recuperado de las ruinas del puesto de mando que la aparición de los vehículos anfibios destruyó nuestra confianza en el arrecife como barrera defensiva. Si los estadounidenses pudieron enviar tanques a través de él, ¿qué otros milagros poseían? ¿Cómo podríamos planificar defensas contra un enemigo cuyas capacidades superaban nuestra comprensión? Esta pregunta, ¿cómo defenderse de un enemigo cuya evolución tecnológica superó su capacidad de adaptación, obsesionaría el pensamiento estratégico japonés durante el resto de la Guerra del Pacífico? En cada invasión posterior, los estadounidenses llegaron con vehículos mejorados, mejores tácticas y una coordinación de fuegos más sofisticada. El LBT-3, introducido más adelante en la campaña, contaba con una rampa de proa que permitía a los vehículos descargar directamente en las playas. Los LBT-A-1 y LBT-A-4 montaban cañones de 37 milímetros y 75 milímetros, transformando los tractores de simples transportes en tanques ligeros, capaces de proporcionar fuego de apoyo directo. En Okinawa, los estadounidenses desplegaron más de 2.000 vehículos anfibios, una armada de tanques flotantes que burlaban las defensas costeras. Pero en noviembre de 1943, en las playas ensangrentadas de Betio, la revolución apenas comenzaba. La conmoción que experimentaron los defensores japoneses no fue meramente táctica, sino filosófica. Un reconocimiento de que el estilo de guerra estadounidense se basaba en principios fundamentalmente diferentes a los que regían el pensamiento militar japonés. Mientras que la planificación japonesa enfatizaba la fuerza de voluntad, la fortaleza espiritual y la tradición del bushido de la victoria mediante una determinación superior, los estadounidenses abordaban la guerra como un problema de ingeniería que debía resolverse por medios industriales. El LBT encarnaba a la perfección esta filosofía,
No era un arma elegante, no era una espada samurái, forjada por maestros, imbuida de significado espiritual. Era una máquina práctica, producida en masa en fábricas, diseñada por civiles, construida según especificaciones que priorizaban la funcionalidad sobre la estética. Perdía aceite, se averiaba con frecuencia y requería un mantenimiento constante. Su blindaje era inadecuado y su armamento mínimo. Desde cualquier punto de vista militar tradicional, no destacaba. Sin embargo, funcionó. Resolvió el problema para el que fue diseñado. Cruzó el arrecife, llevó a los marines a la playa, y al hacerlo, dejó parcialmente obsoletos años de preparación defensiva japonesa. Esta era la terrible simplicidad de la guerra industrial estadounidense. Identificar el problema, idear una solución, fabricarla en cantidades que superaban cualquier ventaja cualitativa que el enemigo pudiera poseer. El tractor anfibio se convirtió, en el imaginario militar japonés, en un símbolo de esta realidad más amplia. Representaba a un enemigo que podía permitirse experimentar, desplegar nuevos sistemas de armas con poca antelación y adaptar su doctrina en respuesta a las lecciones aprendidas en el campo de batalla. En los diarios de guerra y las evaluaciones de inteligencia japonesas desde finales de 1943 en adelante, las referencias a los tanques flotantes aparecen con creciente frecuencia, a menudo en contextos que sugieren una profunda inquietud por la trayectoria de la guerra, un documento particularmente revelador, una evaluación estratégica elaborada por el Cuartel General Imperial en diciembre de 1943, señalaba: los vehículos anfibios del enemigo demuestran una capacidad industrial que supera nuestras estimaciones previas. Si pueden producir un equipo tan especializado en cantidades suficientes para equipar a fuerzas de invasión enteras, ¿qué otros sistemas de armas están en desarrollo? Nuestras estrategias defensivas se basan en suposiciones sobre la capacidad del enemigo que podrían ya estar obsoletas. Esta evaluación resultó profética. El mismo sistema industrial que produjo los LBT desarrollaba simultáneamente bombarderos de largo alcance, proyectiles con espoleta de proximidad, sistemas de radar mejorados, buques logísticos y 1000 innovaciones más que, en conjunto, inclinarían la balanza de la guerra en el Pacífico decisivamente a favor de Estados Unidos. Los tractores anfibios eran solo la manifestación más visible de una realidad mayor, que el poder económico estadounidense, una vez plenamente movilizado, podía generar nuevas capacidades con mayor rapidez que la capacidad de adaptación de las defensas japonesas. Para los marines que viajaban en aquellos primeros LBT en Tarawa, la experiencia fue a la vez aterradora y surrealista. El cabo James Russell, del 2º Batallón de la 2ª Infantería de Marina, describió posteriormente su desembarco en una carta a su familia, conservada en los archivos de la División Histórica del Cuerpo de Marines. No podíamos ver mucho a través de los laterales de acero del Alligator, solo el cielo y las copas de las palmeras al acercarnos. Todo el vehículo se sacudía y sonaba como una campana cada vez que las balas impactaban. No dejaba de pensar: esto está mal, se supone que deberíamos estar en el agua, se supone que esto se hundirá. Pero no fue así. Seguimos avanzando, con las orugas rechinando, el motor rugiendo, y entonces sentimos que la parte delantera se elevaba al subir a la playa. La rampa descendió y salimos corriendo, y recuerdo haber pensado: lo logramos, de verdad que lo cruzamos. Esta sensación de haber sobrevivido a lo que debería haber sido una sentencia de muerte apareció repetidamente en los relatos de los marines. El soldado de primera clase Eugene Sledge, quien más tarde desembarcaría en un LBT en Peleliu, escribió en sus memorias With the Old Breed sobre la seguridad psicológica de viajar en un vehículo anfibio. El tractor ofrecía una sensación de protección probablemente más psicológica que real. Su blindaje era delgado, pero saber que no estabas vadeando cientos de metros de zona de muerte lo era todo. Llegabas a la playa listo para luchar, no exhausto y medio ahogado, viendo a tus amigos morir en el agua a tu lado. Los soldados japoneses, al presenciar esto, experimentaron el efecto psicológico inverso. Se habían preparado para cierto tipo de batalla,
La habían visualizado durante el entrenamiento. Sus oficiales les habían dicho exactamente cómo se desarrollaría la invasión. Los estadounidenses llegarían en botes. Los botes encallarían en el arrecife. Los soldados vadearían. Los mataríamos en el agua. Simple, seguro. Y entonces llegó la realidad, y no se parecía en nada a lo que esperaban. El cabo Inoue, ametrallador de la Playa Roja 1, sobrevivió el primer día de batalla y fue capturado al tercer día, gravemente herido. Durante su interrogatorio, cuyas transcripciones se conservan en los archivos nacionales de U, le preguntaron sobre el momento en que aparecieron los tanques LBT. Su respuesta, traducida del japonés, captó la dimensión psicológica de la conmoción. Estábamos preparados para morir. Recibimos con agrado la muerte al servicio del emperador, pero esperábamos llevarnos a muchos estadounidenses con nosotros. Cuando los tanques de natación salieron del agua, supe que algo había cambiado. Sabía que la batalla no iría como nos habían dicho. Sabía que quizás nuestros comandantes no entendían al enemigo tan bien como creían. Este pensamiento era más aterrador que los propios tanques. Esta erosión de la confianza en el mando, en la doctrina y en los supuestos fundamentales que sustentaban la estrategia defensiva japonesa fue quizás el efecto más significativo de los tractores anfibios en Tarawa. Los propios vehículos representaron un porcentaje relativamente pequeño del combate real. La mayor parte de la batalla se decidió por los marines, que luchaban búnker contra búnker con granadas y lanzallamas en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Pero los LBT crearon una grieta en la certidumbre que había sostenido la moral defensiva japonesa, la duda sobre si la resistencia, por muy decidida que fuera, podría prevalecer contra un enemigo con tales ventajas materiales. Tras Tarawa, mientras los grupos funerarios contaban los cadáveres y los ingenieros estudiaban los restos de las fortificaciones japonesas, las lecciones del asalto anfibio se documentaron sistemáticamente. El LBT había demostrado su eficacia, pero también sus limitaciones. La necesidad de un blindaje mejorado se hizo evidente de inmediato. Demasiados vehículos habían sido inutilizados. Demasiados marines habían muerto por el fuego que penetraba la delgada placa de acero. La siguiente generación de tractores llevaría una protección más robusta. La necesidad de un mejor armamento era igualmente evidente. La capacidad de suprimir búnkeres enemigos directamente desde el vehículo reduciría las bajas en los momentos críticos tras el desembarco. Los modelos futuros incorporarían obuses y cañones. La necesidad de un mayor número de vehículos era quizás la más obvia de todas. La escasez de LBT en Tarawa significó que las oleadas posteriores sufrieron bajas desproporcionadas. Los planificadores industriales estadounidenses tomaron nota. Para 1944, la producción de vehículos anfibios se había incrementado drásticamente. Las fábricas de Detroit y Pittsburgh, los astilleros costeros, las líneas de montaje que se habían reequipado, pasando de la producción automotriz a la producción bélica, ahora incluían la fabricación de LBT en sus carteras. Miles de ellos salieron de las líneas de producción, se embarcaron a través del Pacífico y se distribuyeron a unidades de la infantería de marina y del ejército que se entrenaban para la siguiente oleada de invasiones. En Saipán, Guam, Tinian, Peleliu, Iwo Jima y Okinawa, los tractores anfibios se convirtieron no en una innovación, sino en un estándar, un elemento previsible en cualquier operación de desembarco importante. Para los defensores japoneses de estas islas posteriores, la presencia de LBT ya no era una sorpresa, sino un factor conocido que debía prevenirse. Se emplazaron cañones antitanque en la orilla. Se rediseñaron los obstáculos de la playa para obstaculizar el paso de los vehículos con orugas. Se desarrollaron tácticas para atacar los puntos vulnerables de los tractores. Orugas, compartimentos del motor, el momento en que bajaba la rampa y desembarcaban los pasajeros. Pero planificar la defensa contra un arma no es lo mismo que tener los medios para detenerla. La industria japonesa, sobrecargada, bloqueada por submarinos estadounidenses
y bombardeada por aviones estadounidenses, no pudo producir vehículos comparables en cantidades significativas. Se construyeron y probaron algunos tanques anfibios experimentales, pero nunca se desplegaron operativamente. El desequilibrio material no hizo más que aumentar a medida que avanzaba la guerra. Un oficial de Estado Mayor japonés, el coronel Sanetsugu Hongo, escribió en una evaluación táctica que circuló entre los comandantes de guarnición a principios de 1944. Debemos aceptar que los vehículos anfibios enemigos transportarán tropas de asalto a nuestras playas con mayor velocidad y protección que los métodos convencionales. Por lo tanto, nuestro fuego defensivo debe concentrarse y ser abrumador en la zona de playa inmediata, ya que tendremos menos tiempo para causar bajas durante la aproximación. Sin embargo, también debemos aceptar que ni siquiera nuestros mejores esfuerzos podrían evitar el asentamiento inicial. La batalla se decidirá en profundidad, en la lucha por las posiciones interiores, donde las ventajas tecnológicas del enemigo son reducidas. Esto representó un cambio significativo en el pensamiento defensivo japonés. El reconocimiento de que las playas no podían defenderse y de que los tractores anfibios habían inclinado la balanza táctica de la batalla en la costa decisivamente a favor del atacante. La nueva doctrina enfatizaba la defensa en profundidad, las fortificaciones en el interior de las islas y una resistencia prolongada diseñada para infligir el máximo número de bajas a lo largo del tiempo, en lugar de intentar aniquilar la invasión en el momento del desembarco. Fue una doctrina nacida de la necesidad, del reconocimiento de un cambio de circunstancias, de una adaptación a las capacidades estadounidenses que evolucionaban a un ritmo mayor que el desarrollo de contramedidas. El simbolismo del tractor anfibio trascendió su función táctica para representar algo fundamental del propio conflicto. El LBT constituía un puente entre elementos: mar y tierra, armada e infantería de marina, ingeniería civil y aplicación militar. Encarnaba el enfoque estadounidense de la guerra como un problema de logística y producción industrial, de búsqueda de soluciones tecnológicas a desafíos tácticos. Para los japoneses, llegó a representar la abundancia material y el poder industrial que sustentaban toda operación militar estadounidense. La propaganda japonesa solía retratar a los soldados estadounidenses como débiles, dependientes de las máquinas, carentes de la fuerza espiritual que emanaba del esfuerzo y el sacrificio. Sin embargo, esta propaganda sonaba cada vez más vacía a medida que avanzaba la guerra y la evidencia de la capacidad estadounidense se hacía innegable. Los tractores anfibios eran un ejemplo perfecto de la contradicción. Sí, los estadounidenses dependían de las máquinas, pero las máquinas funcionaban. Sí, sustituyeron la resistencia humana por la tecnología, pero el resultado fue que sus soldados llegaban al combate más frescos, mejor equipados y más capaces. Las virtudes del busido, como el coraje y la disposición a morir, no servían de nada si nunca se tenía la oportunidad de enfrentarse a un enemigo que podía desplegar una fuerza abrumadora en el momento y lugar que él eligiera. En su influyente estudio Flores de la Guerra, el historiador japonés Saburo Ienaga señaló que los veteranos de las campañas del Pacífico a menudo expresaban no odio hacia los soldados estadounidenses, sino una especie de respeto desconcertado por la industria estadounidense. Los soldados eran hombres como ellos, capaces de sentir miedo y valentía, crueldad y bondad. Pero detrás de esos soldados se alzaban fábricas, cadenas de suministro, un sistema económico capaz de producir no solo un tractor anfibio, sino miles, no solo armas, sino también las piezas de repuesto para su mantenimiento, el combustible para su funcionamiento, los barcos para transportarlos a través de miles de kilómetros de océano. Un veterano entrevistado por Ienaga dijo: «Podríamos luchar contra el soldado estadounidense. No podríamos luchar contra la industria estadounidense». El LBT se convirtió en un emblema de esta realidad. No era un arma heroica en el sentido tradicional. Nadie escribió poemas épicos sobre tractores anfibios. No requería una habilidad excepcional para operarlo, como un avión de combate,
ni un coraje excepcional para emplearlo, como un lanzallamas. Era prosaico, utilitario, casi mundano en su funcionalidad. Pero funcionaba, y estaba disponible en cantidades que las fuerzas japonesas jamás podrían igualar. Y esos dos hechos importaban más que cualquier determinación espiritual o brillantez táctica. A finales de 1944, a medida que el avance estadounidense se acercaba a las islas japonesas, las implicaciones estratégicas del vehículo anfibio se habían convertido en tema de debate en las más altas esferas de la planificación militar japonesa. Si los estadounidenses invadían las islas, acudirían con flotas de LBT, miles de vehículos capaces de desembarcar en cualquier playa, con cualquier marea, sin importar las barreras costeras que los planificadores japoneses esperaban que canalizaran las fuerzas de invasión hacia zonas de ataque predeterminadas. La estrategia kamikaze, el uso organizado de aviones suicidas contra la flota estadounidense, se debía en parte al reconocimiento de que las defensas convencionales no podían detener las operaciones anfibias, respaldadas por una superioridad material tan abrumadora. Si no se podía derrotar a los estadounidenses en el mar, si no se podía impedir que sus armadas anfibias llegaran a las costas japonesas, la guerra ya estaba perdida. Esta constatación, que la estrategia defensiva japonesa había quedado obsoleta ante la capacidad tecnológica e industrial estadounidense, contribuyó al clima de desesperación que caracterizó el último año de la Guerra del Pacífico. Influyó en las decisiones de fortificar Iwo Jima y Okinawa con una intensidad sin precedentes, de luchar por cada cueva y fortín, de infligir bajas a un ritmo que pudiera convencer a los estadounidenses de que la invasión de las islas costaría más de lo que la voluntad nacional podía soportar. Fue una estrategia que nació no de la esperanza de victoria, sino del reconocimiento de que solo demostrando el terrible coste de cada isla podría Japón aspirar a negociar condiciones mejores que la rendición incondicional. Irónicamente, los tractores anfibios contribuyeron a esta desesperación, facilitaron las invasiones estadounidenses, redujeron las ventajas defensivas naturales de las fortalezas insulares y permitieron a los comandantes estadounidenses contemplar operaciones que habrían sido suicidas con métodos de desembarco convencionales. En los documentos de planificación para la invasión propuesta de Japón, Operación Downfall, los estrategas estadounidenses asumieron la disponibilidad de más de 12.000 LBT, suficientes para desembarcar divisiones enteras simultáneamente en múltiples playas, y así superar las defensas con el gran volumen de fuerzas de asalto que llegarían intactas y listas para el combate. La inteligencia japonesa, al tanto de estos preparativos, solo podía calcular las tasas de bajas previstas y esperar que las cifras fueran lo suficientemente alarmantes como para impedir la invasión. Las bombas atómicas, lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, invalidaron esta estrategia. La guerra terminó antes del lanzamiento de la Operación Downfall, antes de que los tractores anfibios pudieran demostrar su capacidad en la mayor operación anfibia jamás contemplada. Pero la planificación de dicha operación, las suposiciones que se basaron en ella sobre la capacidad de los tractores anfibios para desplegar una fuerza abrumadora sobre las playas japonesas, determinaron la decisión japonesa de rendirse cuando se reveló que la alternativa no era una invasión convencional, sino la aniquilación nuclear. En las décadas posteriores a la guerra, a medida que los historiadores examinaban documentos japoneses capturados y entrevistaban a oficiales supervivientes, el impacto psicológico de los tractores anfibios emergió como un tema recurrente. No fue el arma que mató a más soldados japoneses. Esa distinción correspondía a la artillería, el fuego naval, los lanzallamas y los bombardeos aéreos. No fue el arma la que ganó batallas específicas. Esas victorias las obtuvieron marines y soldados que luchaban edificio contra edificio, cueva contra cueva, con fusiles y granadas. Pero el LBT representó algo que trascendió las batallas individuales. La prueba de que el poder material estadounidense podía resolver problemas militares
que los defensores japoneses consideraban insolubles. Cuando aquella primera oleada de tractores anfibios surgió de las olas en Tarawa, mientras los soldados japoneses contemplaban con incredulidad vehículos inexistentes que hacían cosas imposibles, algo fundamental cambió. Fue un momento de reconocimiento, de comprensión, de que la guerra no iba a seguir el guión que la doctrina japonesa había escrito. Los estadounidenses no estaban librando la guerra que Japón esperaba. Estaban librando una guerra de producción industrial, de innovación tecnológica, de búsqueda de soluciones mecánicas a problemas tácticos, y eran muy buenos en ello. La conmoción de aquella mañana de noviembre de 1943, el momento en que lo imposible se hizo realidad y las defensas cuidadosamente preparadas comenzaron a desmoronarse, resonó en cada batalla posterior de la Guerra del Pacífico. Influyó en la planificación táctica japonesa, la evaluación estratégica y, finalmente, la decisión de rendirse antes que enfrentar todo el peso del poder industrial estadounidense aplicado a la invasión de las islas. Un oficial naval japonés, el capitán Toshikazu Omae, escribió en sus memorias de posguerra: «Cuando oí por primera vez los informes sobre tanques estadounidenses nadando en Tarawa, pensé que debía haber algún error, alguna confusión en el mensaje. Los tanques no pueden nadar». Pero entonces llegó la confirmación, las fotografías y las evaluaciones de inteligencia. Y comprendí que habíamos estado librando la guerra equivocada, preparándonos para enemigos que ya no existían, mientras que el verdadero enemigo evolucionaba más allá de nuestra capacidad para enfrentarlo. Los tanques nadando no eran solo armas. Eran un mensaje, que la industria estadounidense podía crear cualquier arma que sus fuerzas armadas necesitaran, más rápido de lo que nosotros podíamos desarrollar contramedidas. Ese mensaje fue más desmoralizante que cualquier derrota en batalla. Las lanchas de desembarco, con orugas el LBT, el Alligator, el Water Buffalo, fueron finalmente retiradas del servicio en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sustituidas por vehículos anfibios más sofisticados, helicópteros capaces de transportar tropas sobre la costa y doctrinas que priorizaban diferentes formas de proyección de fuerza. El vehículo específico se volvió obsoleto, como ocurre con todas las armas, pero el principio que representaba perduró, que la innovación tecnológica, respaldada por la capacidad industrial, podía alterar fundamentalmente el carácter de la guerra con mayor rapidez que la capacidad de adaptación del pensamiento militar tradicional. Para los marines que conducían esos vehículos hacia playas hostiles, el LBT seguía siendo un símbolo de supervivencia, de haber cruzado barreras que deberían haber sido infranqueables, de haber llegado al combate intactos cuando toda lógica indicaba que deberían haber muerto en el agua. Los veteranos de las campañas de las islas del Pacífico hablaban de los tractores con una mezcla de afecto y respeto, como los soldados, a lo largo de la historia, han hablado de las armas que les salvaron la vida. Los vehículos eran incómodos, ruidosos, propensos a averiarse y ofrecían menos protección de la que sus pasajeros hubieran deseado. Pero funcionaban cuando era necesario, y para los hombres que se enfrentaban a la perspectiva de vadear el fuego de las ametralladoras, eso era suficiente. Para los soldados japoneses que vieron emerger esos primeros tractores de las olas en Tarawa, el recuerdo para quienes sobrevivieron y lo conservaron conservaba la cualidad de una pesadilla, de enfrentarse a algo que no debería existir. La lógica defensiva, cuidadosamente construida, la confianza en el arrecife como barrera, la certeza de que la invasión fracasaría en la orilla, todo se disolvió ante las máquinas que nadaban. Fue un momento de reconocimiento de que la guerra no se podía ganar, de que el desequilibrio material era demasiado grande, de que la determinación, el coraje y la disposición a morir no bastaban cuando el enemigo podía idear soluciones a cada obstáculo que se le pusiera en el camino. La Guerra del Pacífico se decidió por muchos factores: decisiones estratégicas, descifrado de códigos, guerra submarina, superioridad aérea, armas atómicas y el desgaste de las campañas insulares
que lentamente sofocaron el perímetro defensivo de Japón. Pero entretejido en todos estos factores estaba el hilo conductor de la innovación tecnológica, de la capacidad de la industria estadounidense para producir no solo más armas, sino nuevas armas, herramientas especializadas diseñadas para problemas específicos. El tractor anfibio fue un hilo conductor en este tapiz más amplio, pero era visible, dramático, innegable. En una cálida mañana de noviembre de 1943, en una pequeña isla del Pacífico Central, los soldados japoneses aprendieron una lección que se repetiría en docenas de batallas posteriores, que los estadounidenses a los que se enfrentaban contaban con el apoyo de un sistema industrial capaz de producir milagros a demanda, que los preparativos defensivos realizados en un año podían quedar obsoletos por las innovaciones desarrolladas al siguiente y que la ventaja material siempre pertenecía al enemigo. Este conocimiento, más que cualquier derrota en batalla, marcó la trayectoria de los últimos años de la Guerra del Pacífico. Los tractores anfibios llegaron a las playas de Tarawa y, al hacerlo, desbarataron las suposiciones que habían guiado la estrategia defensiva japonesa. Eran máquinas torpes e imperfectas, pero cruzaron el arrecife cuando cruzarlo debería haber sido imposible, y en ese cruce transmitieron no solo marines, sino un mensaje, que el poder industrial estadounidense podía superar cualquier obstáculo, resolver cualquier problema y crear cualquier arma necesaria para la victoria. Ese mensaje, escrito en acero, con la espuma del océano y las expresiones de asombro de los defensores japoneses, fue quizás el arma más poderosa desplegada en la Guerra del Pacífico. El sol que amaneció con reticencia sobre Betio el 20 de noviembre de 1943 iluminó un campo de batalla donde las viejas certezas ya no eran válidas, donde las reglas de la guerra anfibia habían sido reescritas por ingenieros en Detroit e infantes de marina en lanchas de desembarco que nadaban como cocodrilos. La conmoción de aquella mañana se propagó por los informes de inteligencia, la doctrina táctica y la planificación estratégica, hasta alcanzar las más altas esferas del mando militar japonés y contribuir al creciente reconocimiento de que esta guerra contra este enemigo no se podía ganar solo con valentía. En definitiva, los tractores anfibios eran más que máquinas. Eran símbolos de una verdad fundamental sobre la guerra moderna, que la capacidad industrial y la innovación tecnológica podían prevalecer sobre las virtudes militares tradicionales, que la capacidad de producir en masa soluciones prácticas a problemas tácticos era en sí misma una forma de genio militar, y que las guerras en la era industrial se ganaban no solo en los campos de batalla, sino en fábricas, estudios de diseño y las vastas redes logísticas que transformaron el poder económico estadounidense en armas capaces de cruzar arrecifes, escalar playas y quebrantar la confianza de un enemigo que se había preparado para todo, excepto para lo imposible hecho realidad. La conmoción de aquella mañana en Tarawa nunca se disipó del todo. Resonó en cada invasión insular posterior, en cada plan defensivo elaborado por oficiales japoneses que ahora debían contar con tanques flotantes, en cada evaluación estratégica que intentaba calcular cómo detener a un enemigo cuyas capacidades parecían evolucionar con cada batalla. Los marines que desembarcaron en esos tractores llevaban consigo no solo armas y equipo, sino el peso del poderío industrial estadounidense, la prueba de que las fábricas de su nación podían crear las herramientas necesarias para la victoria y la certeza de que, tras ellos, a lo largo de miles de kilómetros del Océano Pacífico, las fábricas ya estaban trabajando en la siguiente generación de armas, la siguiente innovación, la siguiente hazaña imposible hecha realidad.